Pues son dos experiencias muy diferentes. Una, trabajar con niños, porque son niños pequeños, son de niños de 4 a 8 años. O sea, no son niños así pequeñitos. Y en el otro son adolescentes, son de 12, doy a primero de secundaria. Son de 12 a 13 años, entonces son experiencias muy diferentes. Por ejemplo, con los adolescentes pues están empezando como a abrir la conciencia de quién soy yo en mi espacio pequeño, ¿no? O sea, quiénes son, por ejemplo, la cuestión de la amistad, la cuestión de que empiezan a sentir atracción hacia, hacia ya sea mismo sexo, el sexo opuesto, o sea, hacia sus compañeros o compañeras o así, ¿no? Y también hacia sí mismos. Por ejemplo, les comentaba de que en los 3 salones hay comunidad. Y en cada salón hay un niño o una niña trans. En todos. Órale. Sí, que se reconocen como tal. Que ya es bien diferente. O sea, se están reconociendo a los 12, 13 años. Fíjate que Y te lo dicen. esa era una duda que yo tenía para preguntarte. Ah, de ahorita lo que nos vienes platicando, cómo ha sido este proceso ahora que te toca compartir y que te toca ver, porque lo platicamos también en la entrevista previa, ¿sí consideras que ha habido mucha más información y aceptación por parte de los mismos jóvenes y de las familias para que se pueda dar tal vez de una manera más consciente y abierta el que un niño, un adolescente se reconozca como persona trans? Fíjate que el problema no son ellos. El problema no son los adolescentes y no son los niños, son los papás. Los Los papás. papás son el problema. Y los papás en esta etapa pues tienen total control de lo que pasa en la vida del adolescente o del niño, porque... Y a veces el error en el que caen es decir, es que está muy pequeño para saber. Y es como de... Yo creo que es falta de información. ¿Cuáles son los sí, indicadores así yo más quedo de que relevantes? siempre van a haber casos donde tal vez sí, o sea, estaba explorando y tal vez se dé cuenta más tarde que no era el camino, pero creo que como papás y como adultos, que estamos como al cuidado, que estamos en una situación de contacto con ellos, lo peor que podemos hacer es decirle quiénes son o decirles que están mal. Tenemos que dejar que ellos y ellas se exploren, o sea, quiénes son, y que decidan. Y si más tarde dicen, ¿sabes qué? No era por ahí, está bien. Pero tampoco tenemos por qué agarrar ese papel o decir por ellos, es que estás mal. Porque ahí lo que haces es que lo alejas. Claro. O la alejas y ahí pierdes, ¿no? Ese contacto que pudiste haber tenido. Es mejor escucharle, saber por qué sientes o sea, por qué te sientes así o qué te hace sentir así. O si digo, híjole, es que esto me supera, pues busco ayuda. Yo creo que es eso, ¿no? Principalmente, o sea, que por falta de información o por la educación que ya has traído desde tu familia, etcétera, no lo ves como algo, como una opción, ¿no? Dentro de tu familia, ¿no? Sino todo lo que escuchas y conoces es de aquí para afuera, o sea, Es lo que que les pasa. yo sí entiendo que cuando eres papá o cuando eres mamá, cuando ya te creaste una historia como de, ay, se va a llamar fulanita y va a estudiar esto y se va a casar y me va a dar nietos, es toda la historia en tu cabeza, Pero ¿no? es tu historia. Si es tu historia, no es la historia de esta persona que viene, ¿no? Y que está a tu cuidado. A mí se me hace muy importante porque sí tuve una especie de regresión, ¿no? Y es, ¿por qué? Porque cuando tengo este contacto ya como maestro y de repente empiezo a ver estos casos, ¿no? Estas historias. Por ejemplo, en el caso de los niños trans, los 2 niños trans son retraídos, tienen habilidades para el arte, o sea, es como de repente verme ahí, ¿no? O sea, ya Del los, otro ya lado los y identificaste. sí, y es como de a ver, y de estar conmigo, decir, ¿sabes qué? O sea, sí está pasando esto, pero a ver, ¿cómo te hubiera gustado que lo manejaran? Y yo desde un inicio llegué y fue para todos, le dije, miren, aquí está esta lista, pero digan ustedes de qué manera les puedo, cómo les llamo, cuál es su nombre favorito, los que tenían 2 nombres. Incluso los niños cis, ¿no? De que a veces había una que se llamaba Ana Jimena y le molestaba el nombre de Ana. Dijo, profe, no me llame Ana, por favor. Y yo, ok, lo tacho. Y luego estaba el niñito trans que se me acercó y me dijo, oh, llámeme Logan. Y yo, ok. Le dije, ¿y te sientes cómo, cuáles son tus pronombres? No, pues él, ¿no?
Y en el salón de clases te puedo llamar con ese nombre porque también está esa situación. Está en una, sobre todo en la secundaria, está en una etapa donde todo les da vergüenza, Sí. ¿no? Y si es algo que apenas están como empezando a ver, pues a lo mejor les da vergüenza verse expuestos en el salón. Entonces le digo, ¿prefieres que te llame Logan cuando estemos tú y yo nada más o enfrente de tus compañeros? No, enfrente de mis compañeros está bien. Ah, ok. Y el otro niño trans, que ese casi me partió, yo recuerdo que dije, bueno, voy a tomar el riesgo. Es un riesgo que como docente no sé dónde estoy parado, no sé en esta institución qué tan conservadora sea, pero digo, vale la pena. Entonces se dio la oportunidad de presentarme, yo dije que era un hombre trans, porque yo detecté que había comunidad, ya sea que fueran por la orientación sexual o que fuera que hubiera población trans, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a aventar este tiro. Puedo tener problemas con dirección con los papás que van a decir, ay, este profesor viene a imponer sus ideologías de género en mis hijos. Y dije, híjole, puede pasar, pero me voy a arriesgar por ellos, ¿no? Porque vale la pena de que vean que se puede ser un adulto funcional, que puedes desempeñar un cargo, que puedes trabajar en lo que te gusta y que seas trans no implica, no tiene, no es Claro, no es una limitante. exactamente. Entonces me acuerdo que ese niñito me dijo, y hablaba así como, no me miraba a los ojos, decía, oye, eso me interesa, y empezó a hacer preguntas. Profe, eso me interesa, y hablaba así. Y ya al final de la clase yo sabía que se iba a quedar y se quedó. Y empezó a llorar y me dijo, profe, es que yo no soy una niña, me dijo. Yo no soy una niña y yo no quiero que me llamen de ella. Y tuvo como una crisis. Y yo así como de, quisiera correr y abrazarte y decirte que todo está bien y que yo lo entiendo, pero no te puedo tocar. O sea, me quedé así como pude. Le dije, ¿sabes qué? Yo te entiendo, yo también pasé por lo mismo que tú y va a estar todo bien y no te preocupes. Le dije, no tienes, ya hablé con la, ¿cómo es? La La orientadora. orientadora y me dijo que puedes utilizar pantalones negros porque yo no... Y dijo, ¿en serio, profe? Sí. Y luego le dije, ¿y ya sabes cómo te llamas o cómo te gustaría que te llamara? No, pero llámeme Cárdenas, es su apellido. Y dije, ah, perfecto, así te voy a llamar. Y ya, y ahorita que lo vi, ya se cortó el pelo. O Ay, qué sea, padre. entonces no he tenido un contacto con sus papás porque yo nada más doy una clase y me voy, ¿no? Y no estoy como en las juntas de padres y eso. Pero... Pero pues sí he notado ese cambio positivo cuando les das su lugar, o sea, simplemente con respetar, como sea que se quieran ser llamados o llamadas con eso.